El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado ADN de la innovación, estimular la creatividad, el cual está dirigido especialmente a empresarios en los diversos sectores, tanto de productos como de servicios. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación, presentamos a nuestro ponente, Jessica Ponce, gerente de innovación y ecosistema en Banco Agrícola, con experiencia en diseño y propuestas de valor a través de metodologías de innovación y design thinking. Lideró la estrategia de innovación y ecosistemas para transformar modelos de negocios. Mentora de emprendimiento y analista de mercado y comportamiento de clientes con principios de diseño y economía de comportamiento. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación, dejo con ustedes a Jessica Ponce. Buenos días a todos, es un gusto acompañarlos en este espacio. Agradecemos mucho al equipo de la Dirección de Innovación del Ministerio de Economía por permitirnos este espacio como Banco Agrícola, como equipo de innovación, poder presentarles un poco sobre las metodologías para poder estimular la creatividad y crear culturas organizacionales creativas, sobre todo en entornos de alta incertidumbre como el que estamos viviendo. Es para mí un honor liderar este espacio y comenzamos con este espacio de conversación para que podamos contarles un poco sobre cómo estimular la creatividad. Muchos hemos escuchado hablar acerca de estimular la creatividad. Tenemos muchos mitos acerca de la creatividad. Las personas piensan que solamente algunas personas pueden ser creativas. Acá vamos a hablar un poco, yo hice una encuesta en mis redes sociales y le preguntaba a mis conocidos, a mis amigos, qué es para ellos la creatividad, comenzando por ahí. Y fue muy interesante las respuestas que notaban. Nos decían, para mí creatividad es el pensamiento divergente, es la capacidad de transformar, de innovar, de crear algo nuevo. Y acá muy importante, creo que esta es una visión muy acertada sobre la creatividad y como ya nos lo decía Peter Drucker en su momento, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Otra persona nos decía, para mí creatividad es alguien que es espontáneo, que no tiene miedo a fallar. Y luego todos sabemos el entorno en el que estamos viviendo, todo está cambiando, todo ha cambiado, no es igual a como lo veíamos hace apenas 6 meses y esto va a seguir cambiando. Creo que la velocidad a la que están sucediendo los cambios a nivel mundial es cada vez mayor y justamente por eso la creatividad se ha convertido hoy más que nunca en una capacidad para reinventarnos y para poder adaptar nuestras vidas, nuestros negocios, en nuestras empresas a esos entornos de alta incertidumbre y poder adaptarnos al contexto en el que estamos participando. Así que por eso esta ponencia se trata sobre cómo podemos potenciar esa creatividad en nuestras organizaciones para poder fortalecer esas capacidades en el talento interno de nuestras empresas, para poder seguir siendo relevantes en la vida de las personas y poder seguir reinventándonos todos los días. Y por eso que Banco Agrícola decidió participar en este espacio para poder transferir conocimiento y generar en estos espacios el valor de lo que ya venimos nosotros haciendo como áreas de innovación para que las demás empresas que participan en este espacio puedan también conocer de estas buenas prácticas y las puedan adoptar en sus diferentes rubros. Como bien nos decía, me decían mis encuestados en las redes sociales, para ellos la creatividad es una capacidad humana que tenemos todos sin distinción. Es una capacidad humana con la que nacemos, la capacidad de generar ideas, de crear soluciones a problemas cotidianos, basándonos en el principio de que todos somos creativos por naturaleza, es parte de nuestro ADN, de nuestra evolución. Acá yo ponía la imagen de la evolución del hombre, como en su entonces Charles Darwin nos decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y la creatividad es parte de eso, es la habilidad que nos permite adaptarnos.
Desde que descubrimos el fuego hace quizás 1.6 millones de años en historia, la rueda, las herramientas de piedra y otras grandes innovaciones en la historia de la humanidad, hemos sobrevivido y nos hemos adaptado a las circunstancias que nos han permitido la evolución. Es por eso que la creatividad nos tiene hoy por hoy en este entorno en el que estamos viviendo, cambios exponenciales, hablando sobre la creatividad y cómo podemos despertar esa habilidad nata que tenemos todos para poder fortalecerla en nuestras culturas organizacionales. Como bien lo decía, vivimos en tiempos de cambios exponenciales, cada vez los cambios suceden más rápido que antes. La llegada del coronavirus provocó cambios en todos los ámbitos de nuestras vidas, de nuestras empresas, en los diferentes rubros, en donde se ha resaltado la importancia de la tecnología, de la innovación y de la capacidad de adaptarnos rápidamente al cambio. Por ejemplo, ahora no pensamos que todo fuese a suceder tan de golpe. Ahora los hogares se han convertido en lugares de educación remota, de asistencia médica remota, como hemos visto el auge del comercio electrónico, como muchas empresas de diferentes rubros que nunca se hubiesen imaginado entrar tan rápido a la era digital, cómo los pagos digitales y sin contacto se están convirtiendo en el nuevo normal. Existen países a donde ya los restaurantes no tienen un menú de papel, sino que todo es a través de fotos, a través de códigos QR. Por eso estamos aquí, hablando de cómo potenciar la creatividad, comenzando como el concepto macro. ¿Qué es creatividad? Como ya bien lo dijeron mis amigos en redes sociales, la creatividad es una capacidad que tenemos todos, es una capacidad humana que nos permite generar nuevas ideas, nuevos conceptos, a partir de asociaciones de ideas y conceptos conocidos previamente, que habitualmente producen soluciones originales y que nos permiten adaptar una solución de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo. Y acá me quiero centrar en este punto. Todos podemos ser creativos. Existen muchos mitos acerca de la creatividad, muchos paradigmas en el que las personas piensan que la creatividad es solo para algunos, solo para los diseñadores, solo para los músicos, solo para los artistas. Sin embargo, esto es un mito infundado, ya dado que la creatividad proviene de la capacidad humana de adaptación, como ya lo mencionaba al inicio. Ya les voy a hablar un poco sobre los hemisferios cerebrales y cómo el lado derecho de nuestro cerebro tiene esa habilidad emocional, creativa, intuitiva para poder adaptar. Desde niños, por ejemplo, una caja se puede transformar en el juguete maravilloso de ser un avión, ser un tren, ser un carro. En la imaginación de un niño no hay límites y creo que esa habilidad es algo que tenemos que forjar a lo largo de la vida y evitar que ese niño creativo muera en la edad adulta. Como les dije, todos podemos ser creativos, lo somos desde pequeños, es una habilidad con la que nacemos, pero que va desapareciendo a medida que crecemos. En la escuela aprendemos muchos patrones, por ahí encontré el dato que solo el 3% de los niños creativos sobreviven a la edad adulta y muchas veces es porque el sistema educativo se enfoca mucho en forjar el lado izquierdo del cerebro, la lógica, el razonamiento matemático, el lado racional, el lenguaje, la lógica. Sin embargo, el lado derecho del cerebro es aquel que nos permite expresarnos a través del arte, a través de la música, la imaginación, la inteligencia emocional, y muchas veces es el que ocupamos menos y por eso estas habilidades a lo largo de la vida se pueden ir atrofiando. Lo importante de esto es decir, el poder de la creatividad es tan grande que lo puede transformar todo. Podemos crear el mundo en el que queremos vivir. Sin embargo, en esos patrones que aprendemos a lo largo de la vida van coartando esa creatividad que no debemos dejar que desaparezca. Muchas veces esos paradigmas que aprendemos a lo largo de nuestra vida nos impiden ver lo nuevo a través del lente de lo nuevo. Esta es una frase que me pareció muy curiosa en una charla a la que asistíamos hace un par de semanas, en el que muchos de los paradigmas y esas ideas preconcebidas
nos impiden ver lo nuevo a través del lente de lo nuevo. Muchas veces vemos lo nuevo a través del lente de lo viejo. Usualmente acá vemos en la imagen cómo lo análogo versus lo digital, cómo cada vez lo análogo va quedando más desfasado. Sin embargo, acá quiero hacer énfasis en una frase de Henry Ford que él mencionaba. Si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían en ese entonces, ellos me hubiesen dicho que querían caballos más rápidos. Él fue el que diseñó lo que hoy conocemos como el automóvil y cómo su creatividad le permitió entender de lo que sus clientes le pedían, cómo poder a través de la creatividad generar y crear una idea que consistía en transportar a las personas a través de un automóvil que en ese entonces nadie lo hubiese pensado porque estaban viendo a través de los ojos de lo viejo. Luego, ¿por qué es importante la creatividad? Como ya lo decía antes, todos podemos ser creativos. ¿Por qué es importante? Creemos que la creatividad es parte importante del progreso de todas las sociedades. Es la capacidad de cambiar las cosas a través de la capacidad humana de crear. Nos permite evolucionar, como ya lo mencionaba al inicio. Es clave para solucionar esos retos que se nos presentan día a día, los problemas, tanto en la empresa como en la vida diaria. Yo me fui a la RAE a investigar un poco sobre el concepto de creatividad. Y creatividad nos decía, es la facultad de crear, la facultad y la capacidad de inventar. Y según el Foro Económico Mundial, la creatividad es la parte delantera de un proceso que resultará siempre en una innovación. Posiblemente creatividad no sea lo mismo que innovación, pero para ser innovador necesitamos ser creativos, poder encontrar en cada problema una oportunidad para poder generar una solución diferente y poder diferenciar nuestras empresas en los diferentes rubros en los que participemos para poder generar ideas innovadoras que nos permitan ser sostenibles en el tiempo y seguir siendo relevantes en la vida de las personas. ¿Y por qué es importante? Porque si las compañías no se adaptan a los cambios que están sucediendo cada vez más rápido en el mundo, si no se adaptan, pues están destinados a desaparecer. Pues esto no es lo que queremos y queremos que nuestras empresas, nuestras familias sean sostenibles en el tiempo y por eso es importante que fortalezcamos las capacidades creativas en nuestros colaboradores, en nuestros equipos, en nuestros líderes para poder diseñar soluciones disruptivas a problemas cotidianos que suceden en cada uno de los negocios que participan en la economía. Y como bien decía al inicio, todo está cambiando cada vez a una velocidad mucho mayor. ¿Cómo están cambiando? Es importante saber cómo están cambiando las tendencias de consumo de nuestros clientes. Cómo este año somos más conscientes como consumidores de cuidar de nuestra salud, de cuidar de nuestra familia. Todos queremos aire limpio para todos. Estamos en una era a donde hay infinidad de distractores en el día a día y cómo es importante que las marcas logren conectar con la humanidad de las personas y cautivar su atención en segundos, que nos permitan reforzar el orgullo por lo local, fortalecer el apoyo a esos emprendedores locales en camino a ser globales. Hoy más que nunca somos más conscientes del nivel de globalización en el que vivimos, estamos más interconectados de lo que hubiésemos pensado, estamos muy enfocados en ir más allá de lo transaccional, enfocarnos en lo humano. Los hogares se han vuelto en lugares multifuncionales, a donde se han convertido en un aula de clases, se han convertido en una oficina, se han convertido en un espacio a donde las familias están interactuando todo el día, todos los días. Cómo nuestras marcas están atendiendo esas necesidades tan humanas que hoy más que nunca están a flor de piel. Es por eso que en Banco Agrícola, no sé si ustedes ya escucharon un poco sobre la campaña de Reinventistas. Reinventistas viene enfocado a fortalecer esa capacidad humana de crear y de diseñar soluciones nuevas a problemas cotidianos. Si me permiten acá.
Reinventistas, adjetivo, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante. O en otras palabras, cocineras tradicionales que comparten su sabiduría por YouTube. Empresarios que motivan a su gente en el chat y en la cocina. Esos que cerraron la tienda y la abrieron por internet. Los que trabajamos día a día por el bienestar de todos. Hoy todos somos reinventistas y podemos inventar el mundo de nuevo. Entra a www.reinventistas.com y conviértete en uno. El Salvador nos necesita a todos. Reinventistas. Como bien lo decía el video, Reinventistas es esa capacidad de establecer la creatividad como una capacidad de sobrevivencia, de adaptación al cambio y cómo es importante que no desvaloremos ninguna idea. Leíamos un poco en el libro sobre la cultura organizacional creativa de Pixar Animation, que es el presidente Ed Catmull. Él nos decía cómo poder crear culturas empresariales creativas y nos decía tenemos que ser flexibles para solucionar y resolver los problemas. Tenemos que poner a prueba nuestras ideas preconcebidas, ser abiertos a la crítica, estar siempre en una constante autoevaluación y tener empatía con nuestros colaboradores y con nuestros clientes y tener la capacidad de escucha. Creo que esas son capacidades que van fortaleciendo la creatividad en las organizaciones y desarrollar organizaciones innovadoras. Acá la diferencia entre innovación y creatividad, digamos, para ser innovador hay que ser creativo. La innovación nos permite tener una visión y un propósito sobre el que dirigir esa creatividad y para poder implementar de forma exitosa esas ideas que provienen de diferentes lados. No necesariamente los creativos son los únicos que tienen las ideas buenas, sino todas las personas en las diferentes áreas de la organización pueden darnos ideas valiosas. Investigar mucho sobre nuestros clientes, sobre nuestro negocio y poner a prueba esas ideas preconcebidas que nos fomenten la inspiración para crear nuevas ideas. Acá poníamos una frase de Alicia en el País de las Maravillas que nos dice que si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino nos llevará a nuestro destino. Esto es bien importante porque para poder ser organizaciones innovadoras tenemos que tener claro para qué queremos innovar, por qué queremos innovar. Tener claro nuestra visión, nuestro propósito, es parte importante del reto y esa es una de las primeras tareas que debemos definir y sobre todo las crisis son espacios que permiten la transformación de las organizaciones y que nos permiten, el entorno de incertidumbre nos permite acelerar esa transformación. Como decía Deepak Chopra, la incertidumbre es la tierra fértil de la creatividad. Cuando no tenemos nada por sentado, la creatividad florece y nos permite evaluar diferentes rutas, diferentes formas de hacer las cosas, romper las rutinas, hacer de forma diferente algo rutinario para poder crear valor cada vez mayor a través de nuestros negocios. Acá pues les muestro un poco sobre lo que hacemos en el equipo de innovación. Como ya ustedes saben, Banco Agrícola es parte del Grupo Bancolombia. El equipo de innovación tiene muy claro cuál es el propósito y el valor que le entregamos no solo a la organización, sino a la sociedad. Y es por eso que estamos en este espacio con ustedes compartiéndoles un poco sobre lo que nosotros hacemos. En Bancolombia decidimos apostarle todo a la innovación y nos embarcamos en una misión que nos propulsó hacia los lugares más desconocidos. En el 2012 creímos en la estrategia de innovación como una manera de reinventarnos diariamente para transformar la organización y materializar nuestros sueños, implementando diferentes metodologías de diseño centradas en las necesidades de las personas. Pensamos que el futuro de la banca se construye con nuevas soluciones que retan lo tradicionalmente conocido. Por eso, en el año 2015 nace el CIB, Centro de Innovación y Emprendimiento Bancolombia,
un espacio que busca implantar y descentralizar la innovación por medio de programas que permiten generar una transformación cultural de alto impacto, implementando recursos de innovación abierta para conectarnos con entidades del ecosistema, con el gobierno, empresas, universidades, aceleradoras y fondos de inversión. Somos curiosos, visionarios, entusiastas, ingeniosos. Nos gusta investigar, experimentar y arriesgarnos. Probamos modelos de negocios de una manera ágil, afrontando incertidumbres y retos para poner en marcha emprendimientos exitosos, articulando personas, capacidades, metodologías y acelerando la adopción tecnológica. Somos un equipo diverso que se adapta y desarrolla el talento del futuro para generar conocimiento y entregar nuevo valor a nuestra sociedad. Amamos lo que hacemos y sabemos que juntos podemos transformar el día a día, resaltando lo mejor de cada persona para retar el presente y construir el futuro. Centro de Innovación y Emprendimiento Bancolombia. Como bien lo decía el video, hacemos innovación porque queremos transformar el presente y queremos construir el futuro. Como ya les decía al inicio, ser creativos no es opcional, es una obligación para mantener nuestras vidas, nuestros negocios sostenibles en el tiempo, para seguir siendo vigentes en la vida de las personas, de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestro grupo de interés. El proceso creativo de una empresa, cómo ser una empresa creativa o cómo tener equipos que sean muy creativos, pues acá una noticia que no es muy buena. El proceso creativo no es una idea que va a venir de la nada, sino que es un proceso que por ser un proceso de creatividad no es tan cómodo porque implica que quiero hacer algo que no ha sido hecho. Eso significa mucha incertidumbre. Y luego, pues nadie es creativo de la noche a la mañana, es un proceso a donde tenemos que ir conectando diversos puntos y en la medida de cómo poder ser más creativos es cómo podemos crear metodologías de trabajo que perfeccionen la técnica de la escucha, de la empatía, de la flexibilidad para resolver los problemas que aquel. La creatividad es una habilidad que se despierta en la práctica cotidiana con la investigación de las tendencias del mercado, de nuestros clientes, qué les duele, qué les afecta, qué les está generando valor de mi marca, sobre todo para poner a prueba esas ideas preconcebidas que tenemos muchas veces en las organizaciones y que nos permiten impulsar la inspiración hacia crear cosas nuevas y generar más valor a la sociedad en la que participamos. Y como bien lo dijo Pablo Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Es por eso que yo les decía, para ser creativos tenemos que trabajar duro y soñar en grande. Pablo Picasso pues fue uno de los pintores más influyentes de su época y él llegó a su estilo tan característico no fue de la noche a la mañana, sino que él desde pequeño fue formando sus técnicas de pintura a punta de prueba, de experimentación, pudo alcanzar su sello auténtico y encontró esa inspiración en la práctica. Y ese es el llamado que hacemos a todas las empresas y líderes organizacionales que participan en este espacio, es para que fortalezcan esta capacidad en sus equipos, dándoles un propósito inspiracional que les motive a seguir adelante, a poder crear cosas distintas, unir puntos y poder desarrollar ideas nuevas. Ninguna idea es mala hasta que no se pruebe lo contrario. Y como bien lo dije, la creatividad es una habilidad que se despierta con la práctica cotidiana. No es una idea que va a venir idea loca que va a venir de la nada, sino que tiene que formarse a través de un proceso de creación. Hay un proceso para ser creativos. Nosotros en el equipo de innovación Banco Agrícola quisimos hacer una simplificación de ese proceso creativo para poder darles una fórmula que, si bien es cierto, tiene mucho de nuestra experiencia y nuestras prácticas como área de innovación, y es primero no
no perder nunca la capacidad de asombro, tener siempre una curiosidad constante por aprender más, por ver qué está pasando en la industria en la que pertenezco, qué está pasando en las tendencias mundiales, en diferentes industrias. Usualmente la competencia no va a venir de la industria en la que estoy participando como empresa. Usualmente la competencia va a venir de esas industrias disruptivas que han sido capaces de ser curiosas, de tener capacidad de asombrarse y de entender esas necesidades cotidianas de sus usuarios. Luego el segundo componente de esta fórmula es poder fortalecer el talento interno, sobre todo porque el autor del libro Creatividad S.A., que es el presidente de Pixar Animation, nos decía, dale una idea buena a un equipo mediocre y la estropeará. Dale una idea mala a un buen equipo y encontrará una mejor idea. ¿Esto qué significa? Muchas veces pensamos que la creatividad viene por buscarla fuera de la empresa. Creemos mucho en fortalecer el talento interno, en fortalecer las capacidades de trabajo en equipo entre diferentes áreas. Entre más multidisciplinarios el equipo, más creativo va a ser, porque se tienen en cuenta diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas. Y luego el tercer componente, que como equipo decíamos, para hacer una organización creativa tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que tener mucha constancia y como bien lo decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Cómo fortalecemos la capacidad de nuestras organizaciones para ser empáticos con nuestros clientes, tener la capacidad de escucha con nuestros colaboradores, hacer constantes viajes de investigación al campo, a las tiendas, a las cajas, a las sucursales, para poner a prueba nuestras ideas preconcebidas? Es muy importante para poder ser una organización creativa. Tener la flexibilidad para poder resolver los problemas, tener las conversaciones que permitan que esas ideas surjan, son la fórmula perfecta para que seamos una organización altamente creativa. Y que eso no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, tiene que ser parte del ADN con el que trabajen nuestros equipos, nuestros colaboradores, para que en nuestra empresa puedan surgir esas grandes ideas que sean disruptivas al mercado y que creen nuevas innovaciones en nuestra sociedad. Y luego, para poder ser creativos, como bien lo decía, la creatividad nos ayuda es la capacidad para poder solucionar esos problemas o esos retos que se nos presentan día a día. A la hora de crear un equipo de creatividad en nuestra empresa o de crear una cultura creativa que le apunta a la innovación, tenemos que entender cuáles son los retos que enfrenta nuestra organización. Entendamos cuál es el problema que le está doliendo en el zapato a mi empresa, qué es lo que le está doliendo a mi equipo. Muchas veces nos obsesionamos con las soluciones sin antes entender bien el problema. Y nosotros somos conscientes que la clave para poder ser una organización altamente creativa es que tenemos que obsesionarnos con el problema, entenderlo tan bien que surjan infinitas veces formas de solucionarlo. En la medida que entendamos los problemas que queremos resolver en la sociedad, en nuestro medio, en nuestra empresa, en nuestra universidad, en nuestra organización, en nuestra familia, en la medida que lo entendamos perfectamente, vamos a encontrar un sinfín de formas de solucionarlo. Entonces, el primer paso debería ser, entendamos cuál es el reto que tengo como organización, cuál es el problema que mi empresa quiere resolver al interior o al exterior para poder definir y apuntar a un propósito que sea inspiracional para el equipo. Como Banco Agrícola, nosotros en innovación ocupamos mucho lo que nombramos la metodología 4D. 4D porque es descubrir, definir, desarrollar y despegar. Empezamos definiendo un reto que es un problema que tiene la organización y que es necesario resolver porque está causando un problema, está causando un malestar, ya sea al interior o al exterior de la organización. Para eso necesitamos entender qué es lo que origina ese problema. Para eso, en el segundo paso, hacemos una labor de investigación muy fuerte con los diferentes usuarios de ese problema a través de conversaciones. Creemos mucho en el poder de las conversaciones y
de la escucha activa, poder observar qué es lo que sucede, por qué las personas hacen lo que hacen, entender qué es lo que nos dicen, qué es lo que sienten, sabiendo que nuestros clientes son seres humanos que sienten, tienen miedos, tienen preocupaciones, al igual que nosotros. No perder esa humanidad en el proceso es muy importante. La empatía es parte importante de la creatividad. Y luego, como punto 3, ya vamos a la parte de convergencia, entendiendo lo que hemos encontrado en el contexto, en la investigación, entender esos mapas de empatía y definir para quién estoy desarrollando una innovación, o para quién voy a diseñar una solución, quién es ese usuario que se verá afectado o que se verá beneficiado de que yo cree lo que estoy creando a través del proceso. Luego, en el punto 4, desarrollamos. ¿Cómo desarrollamos? Generamos prototipos para poder validar con nuestros usuarios si lo que estamos pensando realmente soluciona el problema. Desarrollamos mucho talleres de lluvia de ideas para poder tomar en cuenta los puntos de vista de diferentes personas, de diferentes equipos dentro de la organización. No importa el cargo, no importa el área, toda idea es bienvenida para poder crear propuestas de valor diferenciadoras que nos permitan experimentar a través de prototipos si esto es válido, no es válido, si le genera valor a la empresa, si le genera valor al cliente, para que en el punto 5 podamos ir desarrollando a través de productos mínimos viables y de indicadores y métricas que nos permitan medir el impacto de lo que estamos desarrollando en el proceso creativo, está cumpliendo con el objetivo estratégico que definimos al inicio. Como les decía, la innovación es la creatividad con un propósito. En el punto 5, pues hacemos toda esta validación y este es un proceso que nunca acaba, es un proceso iterativo que se mantiene constante en el tiempo y no termina con el producto, con el canal o con la solución desarrollada, sino que continúa en el tiempo investigando y descubriendo cuáles son esas mejoras, esa mejora continua que tenemos que desarrollar en nuestros procesos y en nuestros servicios. Y luego acá un ejemplo de cómo este proceso aplicado a una industria en particular, que es la industria de la música, cómo ellos definieron el reto de cómo poder tener la música disponible en cualquier momento. Ese fue el reto que despegó la creación de lo que hoy conocemos como Spotify. Cómo partieron de lo que comúnmente conocíamos. Si hubiésemos visto lo nuevo con los ojos de lo viejo, hubiésemos creado un iPod más bonito, con mayor capacidad, o quizás un CD más grande, con capacidad para almacenar más música. Sin embargo, la capacidad creativa del equipo que formó este reto les permitió conectar los puntos que venían dentro de la necesidad de escuchar música de las personas y crearon lo que hoy conocemos como Spotify. A partir de ese reto, ellos definieron que esta era una forma de solucionar que las personas pudiesen tener acceso a la música que ellos quisieran en el momento que quisieran. Y cómo esto vino a ser disruptivo para la industria discográfica, y ahora no nos imaginamos la vida, a los que nos gusta la música, no nos imaginamos la vida sin Spotify. Ya no me imagino comprando un CD o comprando un iPod. Ya si lo puedo tener todo a través de una membresía mensual, más que perfecto. Se lo dejamos acá como ejemplo de cómo podemos, a partir de un reto bien definido y entender bien el problema, cómo podemos crear una idea innovadora, creativa, que nos permita ser disruptivos en nuestro mercado. Y luego, cuando ya hemos decidido ese reto, tenemos que identificar bien para quién estamos diseñando esa solución, conocer su realidad, investigar qué pasa en esa realidad de ese usuario. Muchas veces esto es como el iceberg. Lo que vemos usualmente es la menor parte de lo que está sucediendo con ese usuario. Tenemos que ocupar mucho nuestras capacidades empáticas para poder entender qué sucede abajo de lo que comúnmente observamos, qué preocupaciones tienen las personas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, para poder entender y poder generar soluciones que sean lo suficientemente creativas, que conecten con este usuario. Y por eso nos sirve el proceso de prototipaje, para poder ir abordando a este usuario e ir entendiendo todo eso que no es tan visible a los ojos
si no desarrollamos una capacidad de investigación constante. Y por eso ocupamos mucho la investigación UX, para poder entender el comportamiento de nuestros usuarios, cuáles son sus motivaciones. Muchas veces las empresas estamos muy enfocadas a ver nuestros dashboards o nuestros tableros de seguimiento con un sinfín de números, que son cuantitativos, qué es lo que está sucediendo en el mercado, cómo van las ventas, el ticket promedio, la deserción de clientes, el costo de adquisición de clientes. Esos datos son importantes, sí, son importantes porque nos están dando información sobre qué es lo que está pasando con mi usuario. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado la parte cualitativa y entender el por qué está pasando este resultado. Y acá es donde el UX Research nos ayuda a entender el porqué del comportamiento de las personas. De repente, muchas empresas le apostamos a la adopción digital, pero vemos que esos números no despegan tan rápido como quisiésemos. Tenemos que entender mucho por qué sucede esto, cuál es el comportamiento de los usuarios, cuál es el miedo que tienen a usar la tecnología para tener una aplicación bancaria, por ejemplo, entender el por qué esa barrera, que es muchas veces un paradigma, les impide lograr la adopción digital que la empresa está buscando. Esta investigación de comportamientos nos permite ser empáticos en las soluciones que creamos y poder transformar la forma en que las comunicamos para poder hacer clic con las necesidades del usuario y poder conectar con nuestros clientes para estar en la cotidianidad de sus vidas. Y luego acá queríamos cerrar con una frase que nos dice: tenemos que ver en este mundo donde estamos sufriendo tantos cambios y hay tanta incertidumbre, un mundo no de problemas, sino un mundo de posibilidades. Y como bien lo decía Steve Jobs, las personas que creen que pueden ser capaces de cambiar el mundo son aquellas que lo hacen. Ese es el por qué nosotros como equipo de innovación no dudamos ni un segundo en participar en esta ponencia, porque creemos firmemente en lo que hacemos, en el propósito por lo que lo hacemos, y creemos que no hay mejor valor agregado que poder compartir ese conocimiento con otras empresas, con otras industrias que de repente pueden estar en este mismo camino y que podamos generarles valor a través de la transferencia de conocimiento. Y pues esto era lo que teníamos para mostrarles. No sé si yo no logro ver acá el chat, si hay preguntas. Juan Diego, Rafael. Acá les ponemos un poco sobre la bibliografía que ocupamos en distintas partes de esta investigación. Si quieren algunos buscar en este par de libros que nos hablan sobre la experiencia de Pixar, el primero, que es una industria de animación que se dedica a hacer películas, cómo su presidente crea este libro y a partir de su experiencia nos cuenta cómo poder llevar esa inspiración hasta el infinito y más allá, cómo poder convertir las organizaciones en organizaciones con culturas saludablemente creativas. Y luego también ocupamos principios de Design Thinking para la innovación estratégica, sobre todo en estos momentos de alta incertidumbre. El Design Thinking nos permite reducir ese caos en el que estamos viviendo y nos permite un método ordenado para poder evaluar las diferentes oportunidades de negocio que se van presentando en nuestros negocios. Muchas gracias, Jessica, por esta ponencia tan interesante. En este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas, apoyados por un colega del Ministerio de Economía, quien las dirigirá a Jessica Ponce. Bueno, Jessica, muchas gracias nuevamente por la ponencia. La primera pregunta, creo que la respuesta está contenida en la presentación, sin embargo, la vamos a leer. ¿La creatividad se puede formar o mejorar? Sí, como bien lo decía, la creatividad es una habilidad humana con la que nacemos, pero que va desapareciendo a lo largo de nuestra vida a medida que crecemos y se van formando en nuestras mentes esos patrones de pensamiento y esos paradigmas.
cómo poder fortalecer esa creatividad, si es algo con lo que nacemos pero que vamos perdiendo. Creo que hay algunos tips que nos dan algunos que tienen más experiencia en esto que nosotros. Por ejemplo, nos dicen, tenemos que encontrar nuevos recorridos, encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Comúnmente somos personas de hábitos. Usualmente hacemos lo mismo de la misma forma todo el tiempo. Por ejemplo, antes cuando podíamos ir a nuestro trabajo usábamos la misma ruta todos los días. Entonces, como una forma de poder desarrollar la creatividad es poder despertar, quebrar esa rutina, encontrar nuevos recorridos y hacer que nuestro cerebro creativo pueda despertar una nueva ruta para poder lograr el mismo objetivo. Cocinar, por ejemplo, es una actividad creativa. Cómo poder desarrollar nuevas recetas con el mismo ingrediente puede ser una forma de estimular nuestra creatividad. Y, por ejemplo, leía un poco sobre cómo fortalecer la creatividad, siempre tener a la mano una agenda o un espacio donde podamos escribir. De repente las ideas nos vienen en el momento más inesperado. Cómo podemos ir haciendo ese libro de ideas que posiblemente no nos sirve en este momento, pero uniendo los puntos más adelante puede ser una buena forma de crear una capacidad creativa muy buena. Hacer de forma diferente algo que estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo de la misma manera. De repente escribir de lo que nos guste, leer un poco de lo que nos guste, escuchar música diferente. Por ahí, en la creación de esta presentación, yo leía un poco sobre de dónde nace esa creatividad y decía que las ideas son fruto de todo lo que dejamos entrar a nuestra vida. La música que escuchamos, los libros que leemos, las conversaciones que tenemos. Esa creatividad es la mezcla de todo eso que dejamos entrar a nuestra vida, y en la medida que fortalezcamos nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, lo que nos gusta hacer, nos convertiremos en alguien más creativo, en la disposición de encontrar nuevas rutas a lo que comúnmente alguien encontraría una sola. Salir de la zona de confort, creo que ese sería el consejo. Permitirle a nuestro cerebro salir de esa zona de confort y que no se acostumbre al status quo. Y creo que la situación que estamos viviendo todos nos permite cuestionar ese status quo, donde ya todo es diferente a como lo habíamos pensado. Es importante para poder despertar esa creatividad. Por eso es que, como decía Deepak Chopra, el caos es la tierra fértil de la creatividad, y creo que es lo que estamos viviendo todos ahora. Muchas gracias. Pasamos a la próxima pregunta. Dice así: ¿qué acciones desarrollaron para internalizar la innovación en la organización? Como bien lo decía el video, Juan Diego, y la persona que nos hacía la pregunta, esto no es un proceso que se dio de la noche a la mañana en la organización. Aquí quiero hacer la acotación, y es que la innovación no es solamente para las empresas grandes. La innovación es una necesidad estratégica desde el emprendimiento más chiquito hasta la empresa más grande, porque es una capacidad de adaptación que garantiza la sobrevivencia de nuestros negocios. ¿Cómo comenzó? Comenzó con la visión de nuestros líderes, que en ese entonces, hace aproximadamente 10 años, tuvieron la visión de apostarle a formar talento en habilidades creativas y en procesos de innovación, design thinking, y en crear los espacios colaborativos de trabajo para que estas personas que tenían esta habilidad nata más marcada pudiesen participar y diseñar talleres a donde estén participando en solucionar diferentes retos, que no necesariamente son los de mi área o los de tu área, sino que juntos estamos hacia un mismo objetivo, diseñando un proceso de creatividad e innovación para poder resolverlo. Creo que eso nos ha permitido como organización, ese recorrido que hemos tenido nos ha permitido ahora hablar con conocimiento de causa de que la innovación es una apuesta segura, porque es la forma que le damos a nuestras empresas la capacidad de adaptarse a los cambios. Y como bien lo decía en la primera lámina, los cambios cada vez están sucediendo más rápido. En un entorno de alta incertidumbre tenemos que tener la capacidad de adaptarnos.
en este libro que les recomendaba sobre Design Thinking, nos decía una frase bien interesante para poder responder esta pregunta, y nos decía, el proceso de innovación es un equilibrio mágico entre negocios y arte. Es un equilibrio entre estructura y caos, es un equilibrio entre intuición y lógica, es un equilibrio entre control y libertad, como las organizaciones tienen que ser ambidiestras, tienen que resolver el hoy, pero tienen que construir el mañana, diseñar la organización que queremos en el futuro. Creo que es muy importante dentro de esa visión para apostarle a las capacidades de innovación para desarrollar esa empresa futura que nos soñamos, que queremos ser. Creo que esa es como la receta que podemos contarles. También a la persona que hizo la pregunta y a los demás asistentes, este webinar es parte de una serie que se llama ADN de la innovación. Esta es la tercera sesión donde estamos compartiendo contenidos, ¿verdad? Las sesiones anteriores las pueden revisar, ya están en YouTube, ¿verdad? Donde hablamos sobre cómo se prepara una empresa para adoptar los cambios de cultura, sobre todo dirigidos hacia la gestión de la innovación. Seguimos con la siguiente pregunta. Jessica, ¿me puede recomendar cómo vender o convencer a la dirección de la empresa? Supongo que es para implementar un programa de innovación. ¿Cuál es su experiencia a la hora de dirigirse a la dirección de la empresa? Qué pregunta más interesante. Creo que los equipos innovadores nos enfrentamos al mismo reto en algún momento de nuestra historia, y creo que en la medida que los líderes organizacionales sean conscientes que la necesidad de cambio no es un deseable, sino que es un must, o sea, tiene que ser así. La innovación es mucho más allá que planificar perfectamente todo. Consiste en imaginar, en organizar, en movilizar y competir de otras formas distintas. Entender, creo que acá el consejo que podría darle a esta persona que nos hace la pregunta es cómo poder conectar la innovación con la estrategia de la organización. En la medida que la innovación esté encaminada a habilitar el propósito de la organización, a convertir la estrategia en acciones concretas, en esa medida va a tener una mayor posibilidad de garantizar el éxito de sus proyectos. Muchas veces estamos muy enfocados en temas de rentabilidad, en temas de eficiencia, sin embargo ese es el resultado al que queremos llegar. La innovación es el camino, cómo a través de la innovación podemos apuntarle a proyectos que se hablen el mismo lenguaje con estos resultados que las organizaciones quieren tener, es muy importante, sobre todo porque la innovación por sí sola, si no genera valor, pues no es innovación estratégica. Entonces la innovación tiene que tener un sentido, tiene que tener un objetivo. En la medida que el objetivo esté muy claro entre los líderes de la organización, va a existir el apoyo para apalancar esos proyectos de innovación que se tienen en los diferentes equipos. Gracias. Nuevamente a la persona que hizo la pregunta, también lo podemos invitar a que revise justamente el webinar anterior, que fue cómo alinear la innovación con la estrategia de la empresa, que fue expuesta por Jorge Peralta, ponente de Inbox, ¿verdad? Entonces también pueden revisar la serie de videos, ¿verdad? También el primer video de ADN de la innovación justamente ha planteado los diferentes pasos que estamos viendo a través de estos webinars para que se les facilite a las organizaciones interesadas el fomentar la innovación de forma sistémica. Esa pregunta también comprende una serie de preguntas adicionales que se han postulado, ¿verdad? Traté de resumirlas en una sola. Vamos a darle paso a dos preguntas más. Esta es: en muchas ocasiones, las personas creativas son mal vistas por pensar diferentes. ¿La sociedad podría afectar el desempeño de las personas creativas? Es una pregunta reflexiva, ¿verdad? ¿Qué nos podrías comentar, Jessica?
Sí, yo creo, y como bien lo decía en el discurso de la presentación, la creatividad es una capacidad, una habilidad con la que nacemos, que sin embargo vamos perdiendo a medida que crecemos. Creo que acá es importante y es una responsabilidad propia de cada uno poder evitar que ese contexto externo determine si soy creativo o no. Creo que la creatividad es parte de cómo transformamos en acción una idea concreta. Entonces, si nosotros somos capaces de diseñar nuestros pensamientos y apostarle a las ideas y verificar si esta idea es válida, no es válida, creo que en la medida que vayamos experimentando nos vamos dando cuenta cómo tener mejores ideas de mejor calidad. Creo que es parte de responsabilidad propia de cada uno poder fortalecer y mantener ese niño creativo que todos llevamos dentro. Hay un autor también que menciona algunos tips sobre creatividad y que nos decía que muchas veces la tecnología o lo digital está haciendo que cada vez perdamos el contacto con la creación de lo que estamos generando. Cuando creamos una presentación es un clic y muchos tecleos. Diferente es escribir en una página, diseñar un dibujo y ver cómo se va a ver esa presentación. Y creo que lo fantástico del trabajo creativo es poder estar en constante movimiento, eso es importante, en constante aprendizaje, no dejar que nuestro cerebro entre en esa zona de confort, que se acostumbre a ese status quo al que estamos habituados. Creo que es parte importante de liderazgo personal que cada uno tenemos, cómo despertar siempre esa curiosidad, tener la energía y la disposición de no importar, o sea, creo que esas críticas hacia las personas creativas son juicios. Entonces creo que alguien creativo está dispuesto a verse ridículo y a perder el miedo a equivocarse, porque equivocarse nada más es una forma de saber cómo no hacerlo. Una persona creativa tiene la habilidad para poder reinventar su vida, su marca, sus negocios. ¿Por qué? Porque lo mueve algo mucho más allá que solamente ser creativo. Creo que lo mueve un propósito personal, que es yo quiero crear y construir el mundo en el que vivo y me quiero hacer responsable de ello. Entonces, acá el consejo para la persona que nos hace esta pregunta es poder diseñar el mundo en el que queremos vivir. Creo que es una sola vida la que tenemos y de nosotros es responsabilidad cómo la vivimos. No permitir que sean otros los que decidan sobre si soy creativo o no, sino fortalecer esa habilidad creativa en el yo, todos los días con una actividad, con algo que me guste, escuchar música, aprender piano, leer, escribir un libro. Creo que no hay que perder esa chispa de la vida que nos permite la creatividad, que nos hace, de hecho, está comprobado que al ser creativos, las personas creativas generan más hormonas de felicidad, de plenitud, porque hay un punto en la creatividad donde ves tu idea ejecutada y decís, bueno, lo logré, pero si no hubiese tenido la idea, nada hubiese pasado. Y si esa idea no la hubiese expresado porque tenía miedo a la crítica, entonces tampoco hubiese pasado. Entonces, ¿cómo vamos apartando esos juicios y vamos enfocándonos mucho en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero construir? Y creo que tener esa visión particular de fomentar la creatividad personal hace que otros se motiven a hacerlo. Creo que se necesita una chispa para poder generar una llama. Así que no hay que perder la fe. Las organizaciones están compuestas por personas y la humanidad y empatía creo que es parte fundamental de esa creatividad. Solo se necesita un soñador para que la organización pueda despegar estas culturas organizacionales creativas. Perfecto, gracias. En la sección de mensajes, respuestas y preguntas hemos puesto los accesos a los webinars anteriores que hemos mencionado, que así lo solicitaban. Y la última pregunta, ¿verdad? Es específica tal vez para un programa de Banco Agrícola. Nos dicen, ¿tiene programas para apoyar emprendedores tecnológicos? ¿Cuál sería el programa, el nombre y cómo se accede a él?
Sí, quizás contarte un poco sobre el contexto de cómo Banco Agrícola ha venido apostándole muy fuertemente a los emprendedores, incluidos los tecnológicos. El banco, como ustedes saben, está constantemente desarrollando soluciones que le apuestan por la transformación digital. Por ejemplo, soluciones de pago sin contacto. Por ejemplo, ya ahora los emprendedores pueden vender en línea a través de Wompi. También tenemos programas de acompañamiento y mentorías para emprendedores de alto impacto que se llama Impactamos, que lo lidera nuestro equipo de sostenibilidad, a donde diferentes líderes de la organización acompañan con mentorías temáticas y mentorías dedicadas uno a uno a emprendedores que son seleccionados dentro del programa durante un periodo de 3 a 6 meses, a donde se les fortalece habilidades de creatividad, de modelos de negocio, de administración financiera, para poder rediseñar sus modelos de negocio y poder crear negocios de alto impacto y poder darles una ruta para su crecimiento. También mencionarte, en el equipo de PYME se está buscando la oportunidad para poder con la ESEN, no sé si lo puedo mencionar, estamos trabajando en un espacio para emprendedores tecnológicos que son startups que están diseñando soluciones muy enfocadas a la tecnología. Estamos participando en ese espacio el próximo mes. Te puedo dejar a ti, Juan Diego, el contacto para que podamos conectar esas oportunidades con los emprendedores tecnológicos que están en estos espacios. Y nada, pues acá también con temas de innovación trabajamos muy de la mano con el equipo de canales digitales para poder diseñar soluciones que vayan enfocadas a las necesidades. La tecnología es el medio para poder desarrollar innovación disruptiva en nuestro rubro y creemos firmemente en esos emprendedores que le están apostando a la tecnología. Así que me gustaría conocer un poco más de esos emprendedores para que podamos conversar y ver cómo conectamos esas oportunidades en las que estamos trabajando. Perfecto. También quisiera aprovechar para comentar que tanto el Banco Agrícola como el Centro Emprendedor de la ESEN y la consultora Insert han apoyado el ejercicio este año de la Copa Mundial de Emprendedores, ¿verdad? De hecho, para la etapa de crecimiento, el Banco Agrícola está premiando con 3 mentorías de su programa mencionado Impactamos, ¿verdad? Entonces, este es parte del aporte y de la conformación de este ecosistema de emprendimiento innovador que hemos realizado, ¿verdad? Muchísimas gracias a Jessica por todas las respuestas. Pasamos a la despedida. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Y la verdad que creemos firmemente en estos espacios para poder transmitir conocimiento. Quisiésemos que pudiesen ser más continuos y no solamente una vez al tiempo, para poder compartir experiencias, buenas prácticas, porque creemos firmemente en que al compartir conocimiento pues se abren las posibilidades, se crea networking entre los diferentes rubros que participan en estos espacios que tuvo a bien el Ministerio de Economía en invitarnos. Y creemos firmemente en que tenemos que hacer país desde nuestros diferentes rubros, acompañando a los retos que la sociedad está viviendo desde nuestro expertise. Y en esta ocasión, pues, tuvimos a bien compartir esta ponencia sobre cómo despertar y potenciar la creatividad en nuestras organizaciones y cómo fortalecer esas culturas organizacionales creativas para poder apuntarle a generar valor a nuestra sociedad, a nuestro país. Así que muchas gracias a todos, ha sido un gusto y esperamos que esta no sea la primera, pero no la última. Agradecemos a Jessica Ponce, quien nos brindó información de suma importancia. Aprovechar para agradecer por acompañarnos este día a las personas de la academia, de instituciones afines, de los sectores empresariales del país, así como a todos aquellos interesados en el tema. Antes de finalizar, queremos invitarlos a participar de las redes sociales del Ministerio de Economía, donde podrán ver la programación de una serie de webinar que estaremos presentando.
podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy en la web economiadigital.minec.gov.sv bajo la categoría de reapertura económica. De antemano, muchas gracias por su participación y los esperamos en los próximos eventos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan un feliz, bendecido y creativo día.